Doctora Violeta, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Qué tal, doctora Violeta? Elizabeth? Buenas Eh, tardes. Doctora Violeta, Johan. Sí, quería, dígame. quería comentarle algo. Tenemos una coleguita, Rocío Choquehuanca, que Sí, por favor si le pudiera justificar su faltita. Está enferma, la han hospitalizado hoy día temprano, una emergencia. Entonces, en la mañana no le pude decir porque también me enteré después. Por favor, a ver si considera ello. sí, gracias porque yo he tenido, como ustedes son bastante numerosos, yo he tenido que imprimir una lista para la asistencia de todas las semanas porque con los prints que hago, Ya. bueno, me sirve de evidencia, pero para verificar cada apellido sí me demanda mucho más trabajo. Así es que mejor voy a irlos anotando directamente y de acá ya paso al trilce porque si no vamos a tener voy a tener inconvenientes porque no los conozco a todos. A dos de Sí, ustedes del doctora, grupo ya me sí, imagino. sí, y es un poco complicado, entonces para no ser Claro. injusta, ¿no? Ya, doctora, muchísimas gracias, Gracias. María, por la justificación de Rocío Choquehuanca. Cualquier cosita, estoy Ana para por favor nomás Ya, de gracias. apoyarla. Sí, muchas gracias, más bien. Vamos ¿Ya? A a, usted, doctora. Buenas tardes, gracias. doctora. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya son 4:29, vamos a iniciar mientras de repente ingresan sus compañeros. Un poco quería establecer el horario con ustedes. El día jueves, en realidad, hemos hecho 1:30. Ha sido necesario hacer las horas Sí, completas. pues, Sí, no se puede cortar y estamos en sí, mínimo 1:30 se nos necesita. pasamos, ¿no? Sí, sí, nos pasamos bastante. Entonces, lo que vamos a hacer los días sábados por la tarde, vamos a quedarnos pues hasta las 6:15, como está establecido. Si por ahí se Doctora, buenas necesita, tardes. Buenas buenas tardes. tardes, se necesita unos minutos más, no hay problema, pero ya no hasta las 7 como lo habíamos propuesto, sí, y ya el jueves continuamos, ¿sí? Para poder, porque si no, de verdad que tengo dos grupos los sábados y tengo mañana y Claro, tarde prácticamente y la garganta de verdad termina bastante ya me bastante imagino. afectada, ¿sí? Entonces, Ya, los días jueves, si alguien tiene dificultad porque se le cruza el horario en el trabajo, no hay problema, ¿no? Se justifica. Principalmente es el sábado, mañana y tarde, y los jueves. Yo sé que el que puede conectarse va a estar ahí porque también se absuelven y se aclaran bastante dudas. Los días jueves que tenemos retroalimentación, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar, siendo las 4:31. ya. Sí, O pregunten. sea, los jueves de 7 a 8:30, ¿verdad? Sí, sí, Ya, ya, mejor. doctora. Y Ahora para así, comunicar a todos entonces, ¿ya? sí, sí. Muy bien, entonces empezamos con el enfoque cuantitativo que, bueno, también hay en su mayoría dentro del aula. Necesita unos documentos bien importantes, que son los documentos para validar instrumento. Em, dentro de la matriz de consistencia que están construyendo los investigadores de diseño cuasi experimental o correlacional causal, tienen una operacionalización chiquita que se va a ver alimentada en realidad de este documento que puede establecer que una investigación es de enfoque cuantitativo. Entonces hay que realizar este documento aparte, y mucho del contenido que está aquí le va a ser útil también para sus anexos. ¿Qué contempla este documento? Contempla una carta de presentación para ver a quién ustedes se van a dirigir para que le valide sus instrumentos. ¿Qué sucede con los instrumentos? Los instrumentos, ustedes tienen tres posibilidades dentro de la elección de un instrumento de medición. Una de ellas es tomar de un artículo de revista ya validado. La otra posibilidad es que tomen uno y lo adapten. O la tercera es que ustedes de la teoría construyan el instrumento. Cualquiera sea la decisión que ustedes tomen en relación al instrumento, tienen que plasmarlo en estos documentos de validación para que los jueces realicen la validación del contenido. Realizan una carta, colocan su título, completan la promoción, colocan sus datos, su DNI y pasan a lo más importante. Vamos
a hablar primero del diseño cuasi experimental. El diseño cuasi experimental tiene un programa como variable independiente que se valida solo con la ejecución de sucesiones. Pero el instrumento de la variable dependiente sí necesita ser validado por jueces. Entonces, si es cuasi experimental, necesita definir la variable independiente que es su programa, pero no realizará dimensiones porque el programa no tiene dimensiones. El programa tiene estrategias, tiene módulos y se valida solo. Esto es solo de referencia para el validador para que sepa qué variable independiente está trabajando. Entonces, los diseños cuasi experimentales van solo a definir la variable y no van a tener dimensiones. Entonces, aquí no tienen operacionalización, simplemente organizan en estrategias, en módulos y sesiones. No realizan validación. No realiza validación el programa. Esto no se hace porque no tiene un instrumento de medición. Tiene todo un programa con sesiones. Pero para su variable dependiente sí tiene variable y sí tiene dimensiones. Entonces, definen, principalmente es la cita textual. Textual con el autor, el año, el número de página. Y ese mismo autor es el que se coloca para definir las dimensiones. Una vez que ha definido las dimensiones, pasa a ser la matriz de operacionalización de variables. Coloca las dimensiones que ha establecido aquí del autor, coloca los indicadores y coloca las preguntas. Debe quedar bien clara en la tabla. A ver, vamos a insertar una fila. Debe quedar bien claro aquí que, por ejemplo, al indicador A tenga la pregunta 1, de repente tiene 2, de repente tiene 3 y ustedes las redactan. Sea que este instrumento ustedes ya lo tomen validado, es importante que esto esté claro para ustedes y para el validador. Pueda que tengan otro instrumento, otro indicador B y esta pueda que tenga solo 2 preguntas. Digamos que la cantidad de preguntas varía de acuerdo a los indicadores y de acuerdo a la dimensión también, ¿no? Entonces, para su variable dependiente, toda variable dependiente que va a tener un instrumento, define la variable, define las dimensiones con un autor y es importante que establezca cuáles son las preguntas, los indicadores y dimensiones. ¿Por qué tengo que hacer esto en un enfoque cuantitativo? Porque cuando yo trabajo la teoría, ustedes pueden tener una investigación de 20 hojas desarrollado en marco teórico, antecedentes, pero de repente no está considerando las dimensiones, no está considerando los indicadores que le van a servir para medir. De nada le sirve la teoría si esa teoría no está representada dentro de un instrumento. Entonces es importante que tener clara esta operacionalización de variables, tener claro quién es mi autor base, mis dimensiones, porque esto no me debe faltar en el marco teórico. ¿Y de qué va a depender que no me falte? Que yo establezca mi autor base con mis dimensiones, mis indicadores y mis ítems. También me sirve para mi realidad problemática, porque si yo realizo una investigación de gestión por procesos en el aprendizaje organizacional y comienzo a narrar y a decir, pues, que en la institución educativa existen limitaciones en el director porque no conoce o desconoce los procesos que debe realizar durante la gestión. Y por lo tanto, los docentes se ven perjudicados porque no realizan o no logran desarrollar un aprendizaje organizacional adecuado. Eso es si yo tengo clara cuáles son las variables y cuáles son mis dimensiones. Pero es posible que yo comience a decir, sí, los docentes se encuentran desmotivados, tienen un problema de formación inicial, pero desmotivación o motivación, formación profesional, ya son dimensiones de otras variables. Entonces, tengo que tener mi plan estructurado claramente para no salirme, porque si no, cuando yo esté
explicándole al jurado cuál es mi problema, no vaya a ser que le diga el problema de otra variable o de otros factores asociados a mi variable, de otras variables relacionadas, pero más no son las mías. Entonces, esa es la necesidad de realizar esta matriz de operacionalización con la definición de variables y dimensiones. Una vez que usted tiene estas matrices llenas, usted se va a sentir seguro que su investigación tiene esa viabilidad. Más aún, si estas preguntas que usted está colocando, las coloca en este certificado de validez, pues coloca las preguntas, solo las dimensiones y las preguntas, y el validador leerá, a partir de la teoría que usted ha colocado, leerá la pregunta 1 que ha redactado acá, que apunta al indicador que corresponde a la dimensión y corresponde a la variable, dirá porque sí es pertinente, porque le corresponde a la dimensión, al indicador. Va a establecer si es relevante, va a decir, sí, pues esta pregunta es importante porque no está duplicada, no está redundando, tiene claridad, muy bien, porque es entendible. Entonces, marcará todo sí y no le dará ninguna sugerencia. Finalmente, si todo el instrumento, el validador marca que sí, entonces dirá aquí existe suficiencia, es aplicable, firma. Y esto es una garantía de que su investigación, el instrumento que usted está utilizando para medir, es válido. Pero si el validador de repente cuando lee, porque usted de repente está haciendo adaptación o está construyendo y ha colocado una pregunta que no es pertinente, porque considera de que esta pregunta es pertinente, pero para otra dimensión, entonces aquí le colocará la pregunta corresponde o es pertinente a la dimensión 2. Entonces usted pasará la pregunta a otra dimensión y volverá a hacerlo validar hasta que todo esté correcto. Este proceso es muy importante para el enfoque cuantitativo. Los de enfoque cualitativo no realizan documentos de validación, solo realizan su matriz de consistencia y su matriz de categorización de variables en donde definen, sus categorías, sus subcategorías y formulan preguntas relacionadas a sus subcategorías que representan su categoría, ¿no? De acuerdo a la teoría lo notan. Si su diseño es correlación causal y tiene dos variables con instrumento, entonces sí tendrá que llenar la definición de su variable independiente y esa variable independiente sí tiene dimensiones y esa variable sí tiene indicadores, sí tiene instrumentos. ¿Qué niveles y rango tiene? Eso se establece ya a partir de la teoría. Construye un instrumento para su variable independiente, hace el mismo procedimiento para la variable dependiente. Cantidad de instrumentos que usted tiene, cantidad de veces que tendrá que elaborar esta definición de variables, operacionalización y certificado de validez, que se colocan en anexos. Cuando se sustenta, ustedes bien saben, porque ustedes ya han sustentado en una maestría, que necesitan, los que han hecho enfoque cuantitativo, necesitan su certificado de validez. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de enfoque cuantitativo? ¿Algo que deba aclarar? Doctora. A ver, primero Isabel. Doctora, buenas tardes. Yo estoy haciendo pre-experimental. También tengo que hacer el mismo proceso, ¿no es así? Sí, pero solo para su variable dependiente. Ah, ya. Gracias. Solo para su variable dependiente, porque para la independiente solo definirá su programa. Solo define en qué consiste con algún autor. No tiene dimensiones. No operacionaliza porque tiene sesiones, y tampoco realiza este documento porque no tiene instrumento. Es muy similar al diseño cuasi experimental, pero sí realiza para la variable dependiente. ¿Otra pregunta? Gracias. ¿Alguien más? Levanta Sí, doctora, yo tenía una consulta. A ver, tenemos Lucía y luego Marco. Sí, Lucía, Gracias. dígame. Doctora, en la segunda opción que está dando usted para hacer adaptación, digamos, del instrumento, por ejemplo, yo cuento con 6 dimensiones y hay algunos criterios
digamos, no, como que no van relacionados a lo que yo estoy buscando, mis objetivos, ¿no? En ese sentido, la adaptación, ¿qué proceso rige en el procedimiento, cómo se realiza? Ya, primero tendría que ver la variable, la definición de sus dimensiones y ese criterio que usted tiene de eliminarlas, se tiene que pasar un proceso. Si está en la teoría, no se puede eliminar por eliminar. Si le pertenece a un autor, no se puede eliminar por eliminar. ¿Pertenece a otro contexto, a otro país? ¿Es del autor que le referí en la mañana? Ya. Sí, es de otro país. Ya, entonces lo que puede hacer es hacer la validación y el mismo experto le dirá, pues bueno, esta no es pertinente, no es relevante, no es clara, lo elimina. También cuando pasa el proceso de confiabilidad, en la confiabilidad la respuesta de su prueba piloto Sí. establece estadísticamente qué preguntas debe eliminar. Es más, de repente cambiar o eliminar, ¿no? Ese proceso también se realiza. Usted trate de no tomar la decisión porque subjetivamente a usted le parece que no debe ir. Pueda que tenga mucha razón, Ya. pero los procedimientos técnicos como la validez y la confiabilidad le van a establecer lo que usted estaría planteándose como una hipótesis también dentro de su construcción del instrumento. Ya. Entonces, no tomar todavía esa decisión, sino esperar A la validez. a la validez. Una de las primeras validadoras soy yo, por ejemplo. Si usted lo plantea y lo coloca, entonces yo le voy a establecer, sí, pues, esto sí, o si no, cuando estamos haciendo las revisiones, coloque la información. Yo sé que a veces piensan que es un doble trabajo, pero es importante. Esos procesos es importante porque cuando usted sustenta con criterio técnico y el jurado nota de que usted ha seguido procedimientos correctos para su instrumento. Entonces, Perfecto. eso es lo que va a tener que demostrar y eso lo narra también dentro de su informe. Se realizó la validación y los jueces sugirieron eliminar las preguntas. Es más, se guarda esas validaciones, las primeras versiones y las últimas, porque significa que usted ha pasado todo el proceso. ¿De qué vale tener una investigación en los anexos sin ninguna enmendadura, sin que haya habido una observación? Claro, Entonces, sí. al contrario, entonces el jurado ve, no, este pasado un primer proceso, sí, el segundo, el tercero, ¿no? Si es que usted ha adaptado o ha construido. Todo instrumento necesita pasar por una validación, aún así ya haya sido ya aceptado ya teóricamente. Sí, necesita en la universidad se establece de que si usted está utilizando ya un instrumento validado, por ejemplo, si va a realizar liderazgo transformacional de Bassi Abolio, que es súper conocido, con sus 4 dimensiones de liderazgo transformacional. Entonces, para el validador es más sencillo porque lo único que va a hacer es una validación metodológica, ya no una validación del contenido o temática. Okay. Porque ya es sabido de que ese instrumento está bien redactado, porque es de acuerdo a la teoría o es igual al que se viene trabajando. Ok, doctora, muchas gracias. Muy bien, había otra pregunta se me fue el nombre. Profesor Marcos era. Ya, Marcos está, a ver, sí, Marco Antonio Ríos Sí, tenía una doctora. pregunta. Sí, doctora, buenas. Dígame. Sí, doctora, creo que ya le escuché un poquito con respecto a lo que es, yo conseguí, como usted mencionó, ¿no? Dentro de lo que son los instrumentos, primero buscarlos para luego validarlos, ¿no? Con la teoría, todo para que sea un poquito más, verás, de repente la información que uno va a Sí, buscar, ¿no? Entonces, buscando, tuve que variar un poquito lo que es digamos, el sentido en sí del título, pero la esencia es la misma. Conseguí una tesis casi igual, ¿no? Y tiene sus instrumentos, y esos instrumentos
le hice un seguimiento, es de una autora argentina, publicada por la UNESCO, y es IACE. Es un instrumento, y luego para liderazgo hay otra autora que es una doctora, bueno, también le hice el seguimiento por internet, y también es Carmen Ávila, ¿no? Pero habla sobre liderazgo, pero no sobre liderazgo pedagógico. Pero en esa tesis lo han adaptado, ¿no? Está adaptado, y lo mismo han hecho con la misma adaptación de de la UNESCO, ¿no? Que es el Autoevaluación de Escuelas Secundarias, Instrumento de Evaluación de la Calidad Educativa, IACE, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estos instrumentos se necesitan validar o ya, digamos, están aceptados ya han sido sustentados en otras universidades? Voy a abrir un instrumento adaptado para que puedan ustedes más o menos darse cuenta. A ver, un ratito, voy a abrir el archivo. Tengo instrumentos aquí y artículos de revista. A ver, voy a abrir uno de práctica pedagógica con un instrumento ya validado de un artículo de revista. Este es un artículo de revista. Esta revista Espacios se las recomiendo, ingresen, coloquen revista Espacios y van a encontrar instrumentos ya validados de variables, o también hay investigaciones cualitativas que les pueden servir de antecedentes y tienen de años actualizados del 2020. Por ejemplo, este es del 2018. Es sobre prácticas pedagógicas. Si bien es cierto, es en carreras de ingeniería en Chile, muy bien pueden ser adaptados. Imagínense que yo tomo el instrumento que ofrece esta investigación. Todo artículo define la variable y define las dimensiones. Así es que por allí ya tienen, digamos, el autor base, Por ejemplo, esta investigación propone 3 dimensiones. Las prácticas pedagógicas las propone desde las estrategias de enseñanza, ambiente educativo y estrategias de evaluación. ¿Quién es el autor base? El autor de este instrumento. Incluso, y aquí menciona que la primera dimensión tiene esta cantidad de preguntas, luego la dimensión 2 o factor 2 tiene estas preguntas y el factor 3 tiene estas preguntas. Tiene su validez, mire, tiene su Cronbach. Quiere decir que si yo encuentro un instrumento así y yo lo tomo tal cual, acá están las preguntas de cada una de ellas. Si yo lo tomo tal cual, yo lo único que tengo que hacer es copiarlo, colocar el autor base en la ficha técnica, coloco el autor base, coloco el valor de Cronbach que obtuvo para esa investigación, coloco los resultados del análisis factorial que tuvo. Acá tiene los resultados del análisis factorial que ha pasado, que es una validación de constructo. Entonces tiene aquí las significancias, aquí tiene los valores. Entonces yo puedo colocar estos datos muy resumidos. Entonces sería muy importante que tome en cuenta esto, ¿no? Toma un instrumento validado, tomo tal cual y en la ficha técnica coloco esto. ¿Lo tengo que validar de todas maneras por 3 expertos que sean doctores? Sí, por validez metodológica. Pero ya digamos que esto, su operacionalización es más fácil de construir porque acá está la información. Tiene las dimensiones, tiene las preguntas, tiene los indicadores, tiene la cantidad. Entonces, incluso lo puede colocar como antecedente, etc. Esta práctica pedagógica muy bien podría reemplazar la variable de desempeño docente, que es muy trabajada, ¿no? Y podríamos adecuar. Ahora, si yo lo veo, pero digo, tengo que adecuarlo, tengo que adaptarlo, entonces esa adaptación tiene que pasar también, comienzo a cambiar las preguntas y lo valido de contenido mínimo por 5 para hacer una técnica que se denomina VD-Aiken.
Y también tengo que hacer un análisis factorial que vendría a ser esto, un análisis factorial para esa adaptación, que es un análisis factorial o validez de constructo mediante el análisis factorial exploratorio. Eso es para las construcciones, y para las adaptaciones, si ese fuese el caso, sería un análisis de constructo confirmatorio. Entonces, tiene 3 posibilidades. Encuentro el instrumento, lo tomo tal cual y valido por 3. Y en la ficha técnica coloco los valores que haya obtenido este instrumento validado. Si deseo adaptarlo, entonces tomo la información, yo realizo la validez de constructo confirmatorio. Si yo, entonces no, yo voy a construir uno nuevo, voy a tomar las dimensiones, pero voy a construir uno nuevo a partir de la teoría. Entonces yo validaré por 5 autores y también realizaré una validez de constructo exploratorio. 3 posibilidades tiene con un instrumento. Una tesis no ha pasado, a no ser que sí, pues revisen la tesis si tiene su validación de constructo. Si tiene 5 validadores como mínimo y ha realizado una V de Aiken. Si tiene ese proceso técnico, para usted lo coloca en la ficha técnica y lo realiza. Recuerden que ustedes de nivel doctorado, la exigencia es mayor en cuanto al instrumento. Si ustedes toman de una tesis de maestría, esa tesis de maestría tiene sus propias condiciones porque es el primer acercamiento del investigador hacia una investigación y posiblemente haya sido solo validado por 3 y usted tenga que hacer todos los procesos que no hizo en su momento ese investigador, que es validarlo por 5, hacer la validez de constructo. No sé si eso responde la pregunta que realizaba. Lo que voy a hacer, Gracias. bien, lo que voy a mostrar también es, y es importante, otro instrumento. Por ejemplo, el que acabamos de ver es de una revista que les he recomendado, tiene bastantes artículos, pero también pueden encontrar en otros artículos de revista, por ejemplo, esto es del 2017, ustedes van a ir a ver, esto es de Estudios Pedagógicos, que es una revista chilena, y se van a dar cuenta que tiene un instrumento de perfil por competencias gerenciales para directivos. Esto es otra variable, competencias gerenciales. Y entonces nos vamos a dar cuenta que tiene la definición de las variables. También, miren, es un análisis, mire, realizó análisis factorial, que es el análisis que debe tener un instrumento con KMO, análisis factorial exploratorio. Ha realizado, aquí están los valores, aquí están las preguntas, que son en este caso 33, están sus resultados del análisis factorial. En pocas palabras, si usted construye, si usted adapta, usted tiene que realizar este proceso, pero no lo va a tener pues en 10 hojas, 15 hojas. El análisis factorial dentro del doctorado alcanzará media hoja y las tablas de resultados van en anexos. Entonces, aquí tiene las preguntas, miren, ¿ve? Que ya han sido validadas. Entonces, no voy a comparar un instrumento de una revista porque ha pasado varios filtros. Ha pasado el filtro de su propia universidad. Luego está pasando el filtro de su propia, también de la revista. La revista es por pares. Entonces, este instrumento, si yo lo voy a tomar tal cual, simplemente tengo que decir que el resultado es de su análisis factorial es en la ficha técnica, la confiabilidad fue esta, y las preguntas que estoy tomando son estas. ¿Se dan cuenta? En revistas también pueden encontrar. En este caso, esto es de las revistas de estudios pedagógicos. Y así, siempre busquen instrumentos que sean de revistas. Si es de una tesis, ya sabe que tiene que pasar todo este proceso. Creo que con esos ejemplos les va de repente quedando un poquito más claro cómo es que deben buscar, porque a veces nos centramos solo en tesis y a veces no tienen todo el rigor que hubiésemos querido. Aquí tenemos una investigación solo de la adaptación de un instrumento. Toda la tesis, para obtener el grado de aquí en psicología,
es de la adaptación del liderazgo transformacional cuyo autor base es Bassa y Abolio. Entonces estas dos autoras chilenas, Vega y Zavala, construyen. Entonces en este caso sabemos que existen los instrumentos de Bassa y Abolio, pero de repente yo no quiero utilizar la versión original, quiero utilizar la adaptación y entonces en este caso ya no citaré a Bassa y Abolio, citaré a Vega y Zabaleta, que elaboraron una adaptación de un cuestionario para liderazgo pedagógico que denominaron MLQ, forma X, 5X corta, pero el autor, el enfoque teórico sigue siendo Bassa y Abolio, pero las autoras del instrumento en este caso son Vega y Zavala. Y también tiene los mismos procesos de análisis factorial hasta llegar a la reducción de las preguntas. Entonces, el jurado que ustedes van a tener, quien va a revisar su investigación para una futura publicación en revista, sabe de estos procesos. Por eso que es importante que en el nivel doctoral ustedes tengan instrumentos, que los instrumentos sean construidos a partir de una teoría o sean adaptados de alguien que ya realizó el instrumento a partir de la teoría o que sean tomados tal cual de alguien que realizó el instrumento a partir de las teorías. Entonces, como pueden ver, sea la decisión que ustedes tomen, pueden ustedes realizar el instrumento. Si no hay más preguntas, recuerden, los que están realizando enfoque cuantitativo tienen una tarea adicional, que es la de elaborar sus documentos de validación. Es más, por allí es donde tendría que empezar alguien que está haciendo un enfoque cuantitativo para estar seguro y poder continuar con su investigación que ya ustedes han venido realizando y tienen en el marco teórico. Entonces, va a ser importante que realicen este ejercicio porque lo que colocan en la matriz de consistencia ya es un resumen de todo esto, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Sí, dígame, Johan. ¿Cómo está, compañera? Buenas tardes. Sí, yo creo que estamos obligados a hacer esas modificaciones, adaptaciones, ¿no? Utilizando los estadísticos respectivos, las herramientas respectivas. Pero quisiera que, bueno, personalmente, no sé si mis compañeros también están de acuerdo en ese sentido, que nos dé algunos pasos, algunos procedimientos para pasar por esta etapa del análisis factorial, bajo qué condiciones, qué necesito para realizar ese procedimiento. No sé, quisiera que esa parte nos oriente. Ya, les explico. Nada mejor que un ejemplo para que ustedes tengan una idea de en qué consiste ese análisis factorial. A ver, déjenme abrir un archivo del proceso de análisis factorial que realizan, pero de repente no es motivo de realizarlo en este seminario, mínimamente para que tenga viabilidad y puedan llegar a realizar su artículo de revisión, que es de bastante teoría. Mínimamente tienen que tener teoría. Pero si ustedes quieren llegar a hacer un artículo de investigación, sí tienen que haber realizado todos estos procesos estadísticos, porque si no, no es un artículo de investigación, llegarán solo un artículo de revisión. Si ahora realizan un artículo de revisión y les queda pendiente la validación de constructo mediante el análisis factorial, será un tema que realizarán en diseño. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tiene que quedar claro porque va a depender de qué artículo va a presentar ahora, puesto que todavía ustedes no tienen la obligación de hacer los resultados, ¿no? Solamente vamos a llegar a artículos de revisión. Eso lo deciden ustedes, si finalmente deciden presentar un artículo de revisión o un artículo de investigación. Estoy buscando un minutito el archivo donde tengo el modelo de análisis factorial para que vean ustedes que en realidad no es muy complejo, no es muy complicado, se hace mediante el SPSS. Tiene que tener una prueba piloto, de haber aplicado sus instrumentos mínimamente a
a 30. A ver, un ratito. Si no está aquí en diseño, lo tengo en desarrollo. Ya, sí, aquí lo tengo. Voy a abrirlo. Validación de constructo. Voy a abrir uno. A ver, que se abra. Ya, acá está uno. En este caso ha sido la validación de constructo de una variable resolución de problemas de matemática. Como pueden darse cuenta, la validez es el grado en que un instrumento de verdad mide a la variable. Pero esta validez se da de 3 formas. Una validez de contenido que es mediante los jueces. Esos jueces emiten un resultado mediante los certificados de validez, cuando les colocan que sí a todo y existe suficiencia. 3, para si ya tienen un instrumento validado, no requiere de mayor validez de contenido, pero si ustedes están construyendo o están adaptando, sí requiere de más jueces. ¿Por qué? Porque luego se hace una V de Aiken que es sumamente sencilla. Ahorita nos vamos a ir a la validez de constructo. La validez de constructo es para medir si las preguntas, los ítems, realmente miden a la variable. Este análisis factorial lo que pretende es que esas dimensiones sean, indicadores y preguntas sean realmente quienes representen a la variable que pretenden medir. Se realiza se aplica una prueba piloto, sus instrumentos a 30, si fuese de resolución de problemas de matemática, a 30 estudiantes, que no sean parte de su muestra, que tengan características en común y que sean parte de otra institución o de repente de otra aula, pero que no sean los que ustedes van a utilizar para obtener sus resultados, porque si no, de alguna manera ya contaminan, porque ya le dan la información a quienes luego van a ustedes a utilizar como parte de su investigación. La prueba piloto se realiza a una muestra de características similares. En la universidad se ha establecido de 30. Entonces se coloca en el SPS y salen una serie de tablas, ¿no? Por ejemplo, esta es una tabla de varianza en donde me da valores en cuántos componentes se ha reducido todas las preguntas y las dimensiones. Uno de los valores bien importantes son esto de componentes rotados, porque me dice, por ejemplo, que la pregunta 1, al menos uno de los componentes tiene un valor más de 0.500. Cuanto el valor es más de 0.500, quiere decir que esta pregunta es entendible, es válida. Si hubiese alguna de ellas, por ejemplo, este caso, la pregunta 4, tiene valor de menos de 0.500. Quiere decir que esta pregunta tendría que mejorar en la redacción o tendría que llegar a sacarla. ¿Por qué? Porque no está siendo entendida. Y esta interpretación que estoy haciendo es la que se redacta acá. Hay preguntas que se pueden mejorar porque presentan ambigüedades o duplicidad y entonces se van eliminando, ¿no? Esto voy haciendo análisis ítem por ítem y voy viendo cuántas de ellas tengo que mejorar la redacción de las preguntas y se vuelve a aplicar y se vuelve a procesar. Por esa razón que es importante que su instrumento, el instrumento es lo más importante en un enfoque cuantitativo, sea de un solo autor base, que corresponda a una dimensión, que tenga sus indicadores, que ustedes puedan construir, que ustedes puedan adaptar para poder hacer este proceso. Porque muchas veces podemos tener todo y nada a la vez. Por eso es importante que tengan un instrumento con una teoría bien sustentada para que puedan construir y cada vez tengan pues menos, digamos, menos preguntas que mejorar o menos preguntas que corregir o incluso eliminar, ¿no? O reemplazar. Y esto es lo que se explica y el KMO es bien importante. Por eso es que el KMO aquí es bajo, menor a 0.500. El KMO es de Kaiser, Meyer y Olkin, que sale en un solo procedimiento de análisis factorial, sale todas estas tablas, solo hay que interpretarlas.
Entonces aquí lo que se recomienda es mejorar la redacción de las preguntas para volver a hacer este proceso y hasta que salga en mejores condiciones, ¿no? Con un valor de 0,500 o también de 0,500 por componente rotado por cada ítem. Entonces, es así como se presenta el análisis factorial. El análisis factorial, cuando estén en desarrollo, simplemente llegará a ser un párrafo de media hoja en resumen y estas tablas pasan a anexos y ustedes explican que su instrumento ha tenido que pasar una validez de constructo puesto que ustedes han construido o puesto que ustedes han adaptado. Si es uno ya que ya pasó este proceso, entonces ustedes simplemente colocarán en la ficha técnica que ya pasó su validez de constructo el instrumento y que ya tiene su confiabilidad y simplemente ustedes han tomado tal cual. ¿Preguntas? Ya, voy a cerrar ese modelo porque eso ya es posterior, ¿no? Porque como ustedes pueden ver, se realiza ya para tener el instrumento 100% ok y poder aplicarlo. Les mostré los documentos de validación, les voy a mostrar un modelo porque le mostré, digamos, en blanco. El modelo es este. Ustedes llenan la carta, acá está el modelo, definen la variable independiente, en este caso, por ejemplo, es clima organizacional, tiene un solo autor, la cita es textual y tiene el número de página. Y ese mismo autor de clima organizacional es el que define las dimensiones. En este caso tiene 8 dimensiones son las que coloco. Estas 8 dimensiones son las que luego aparecen en la operacionalización de variable. La otra variable tenemos satisfacción laboral, adrede he dejado 3 autores, tiene Palma, Sonia Palma, Bobbio Ramos, Chiani Ojeda. ¿Cuál de los 3 será en realidad el autor base? Voy a ver las dimensiones. En las dimensiones está citando a Palma, en todas las dimensiones. Quiere decir que la autora base es Sonia Palma. Para el validador no es necesario tener estas dimensiones, solamente del autor base. Las otras definiciones serán importantes, pero para su marco teórico. Para los documentos de validación, un solo autor por cada variable que tenga instrumento. Realizan la operacionalización de variable, tienen la dimensión, el indicador, los ítems. Así ya estén validados, ustedes tienen la responsabilidad de completarlo. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen que conocer lo que ya hizo alguien, tienen que conocer y ver si es que esta pregunta tiene pertinencia, relevancia y claridad con el indicador y las dimensiones. Esto tiene que estar bien establecido, bien claro. Y si ustedes lo están construyendo, entonces enviarán para revisarlo, enviarán a los validadores y ellos harán sugerencias y ustedes harán modificaciones. En este caso, igual para satisfacción laboral, los dos, y cada una de ellas tiene su certificado. Entonces, el validador lo que va a hacer es marcar y si ya es validado es más sencillo porque le va a decir sí a todo. Y le va a poner que existe suficiencia, que es aplicable, su grado, su sello y su firma es lo que ustedes necesitan para garantizar que su investigación tiene la solidez. Esto estamos hablando en un enfoque cuantitativo. Pregunta, yo creo que teniendo el formato y teniendo el modelo, yo creo que ustedes más o menos ya saben cómo es que tienen que realizar estos documentos de validación para el enfoque cuantitativo. ¿Pregunta? ¿No hay preguntas? Ahora, usted mostró también algo parecido, pero de la variable, perdón, de la variable independiente. Ya, la variable independiente no se valida. La variable independiente se valida solo con la ejecución. Lo que sí les voy a mostrar ahorita y que fue un tema pendiente es el programa. ¿Cómo es que van a elaborar el programa? Les voy a dar un modelo sugerido de programa. Para los que tienen diseño cuasi experimental, tienen un anexo muy importante que es la propuesta del programa. Entonces, ese programa tiene estrategias, tiene sesiones, tiene módulos, muy bien. Pero
también tiene que tener un sustento. Recuerden que su doctorado es en educación, ¿no? Entonces tiene que tener sustentos psicológicos, sustentos pedagógicos, tiene que tener un marco teleológico que se refiere a los objetivos del propio programa. El propio programa en sí tiene sus propios objetivos que son diferentes a los objetivos de la investigación que ustedes están estableciendo en la matriz de consistencia. No les voy a pedir que elaboren el programa para seminario, pero es importante que lo vean y lo tengan claro porque mínimamente en la matriz tienen que colocar estrategias que van a realizar, módulos y al menos colocar 2 o 3 sesiones que sí piensan realizar. ¿Por qué no les voy a pedir? Porque, bueno, no lo van a ejecutar en este momento, pero si ustedes son de educación, una de las cosas que más dominan es elaborar sesiones. Pero ¿de qué manera se organizan? Se organizan, aquí hay una propuesta, le colocan el título, qué título tiene su programa, sus datos informativos, un poco el marco referencial, un poco la realidad, el contexto en el que se realiza. El marco teleológico está en función al programa mismo. El general siempre va a ser para mejorar la variable dependiente. Ustedes elaboran el programa para mejorar la variable dependiente. Por ejemplo, si la variable dependiente es de resolución de problemas matemáticos, su programa, el objetivo del programa es mejorar la resolución de problemas matemáticos. Y los específicos serán pues para mejorar las dimensiones de esa variable dependiente. El marco sustantivo está determinado por todo lo que se refiere a bases pedagógicas, bases psicológicas. En este caso, como esta propuesta es de estrategias de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo, entonces han colocado pues las bases pedagógicas a quien corresponden esas estrategias de trabajo en equipo. Aquí han considerado los pilares de educación. No es necesario que ustedes los consideren. Ustedes considerarán sus propias bases pedagógicas que está en función a las estrategias que ustedes van a desarrollar. Aquí están los pilares, están las bases psicológicas, en quién se sustenta psicológicamente su programa, acá, la teoría humanista de Carl Rogers, la teoría de las necesidades de Maslow con su pirámide de necesidades, la teoría de McClelland, que es las necesidades de logro, de poder, de afiliación que tienen los estudiantes o las personas en general, teoría de las relaciones humanas. Bases administrativas sí tiene porque ustedes hacen una organización del programa. Esto es una planificación. Aquí organizan la información, ejecutan, controlan. Díganme si esos no son los procesos administrativos, ¿no? Planificación, organización, ejecución y control. Es lo que ustedes realizan dentro de su programa. Este marco estructural es un resumen de todo lo que se está desarrollando aquí. Este marco estructural es muy importante. Ustedes, los que tienen diseño cuasi experimental, lo colocan en un PPT y con una sola mirada pueden explicar todo el programa. Cualquiera se puede dar cuenta en qué consiste. El jurado también puede ver que su programa, que ustedes están dándole una denominación, tiene un marco sustantivo, llámese bases pedagógicas, psicológicas y bases de la administración que se han trabajado previamente antes de esto. El marco metodológico está diseñado en módulos y esos módulos tienen nombres, denominaciones que ustedes le están dando, que están vinculadas a la variable dependiente, y esas sesiones, los nombres de las sesiones, mejoran la variable dependiente, ¿no? Aquí está el marco teleológico, que es el objetivo general, y los específicos que están en función a nuestra variable dependiente. Veamos una de las sesiones nada más, dice cuidando nuestro ambiente. Esta sesión pues será para mejorar un poco el ambiente social, de repente el ambiente físico. Aquí tenemos resolución de conflictos, es una capacitación o un taller o unas clases de resolución de conflictos para mejorar pues el comportamiento organizacional de repente, ¿no? Entonces las sesiones y los módulos están en función de la mejora de la variable dependiente y sus dimensiones. Lo que sigue después es ya el cronograma de cuándo a cuándo lo van a realizar. Aquí está el nombre. Primero en el cronograma se aplica el pretest, se desarrollan las sesiones, se aplica el post-test
qué recursos van a utilizar, la evaluación que van a hacer. Dentro del programa de repente es autoevaluación, metacognición, coevaluación, heteroevaluación, ustedes lo determinan. Y aquí vienen ya las sesiones que tienen pues sus momentos y utilizan las estrategias dentro de ello, agregan los ejercicios, las fichas que van a trabajar, los productos que van a obtener de cada sesión. ¿Pregunta? Yo estoy segura que no está difícil, pero sí requiere bastante labor y bastante trabajo. Tiempo. Tiempo, así es. Sí, Por eso es que es importante para mí desde ahora presentárselos, que tengan una idea de lo que es el programa, para que cuando lleguen a diseño, pues no lleguen desarmados, ¿no? Ya de repente en el espacio que tengan vayan creando, vayan armando. Por eso les decía, yo en seminario no les voy a pedir que me elabore el programa. Se los voy a enviar para que ustedes lo tengan como un referente, como un modelo para que elaboren su programa de la variable independiente, los de diseño cuasi experimental, porque en su variable independiente no tienen ningún instrumento, lo que tienen que es un conjunto de sesiones, pero esas sesiones no son creadas pues sin sustento, ¿no? Tiene que tener todo este sustento para que cualquiera que lo vea diga, ah, no, esto responde a esta base psicológica, esto ha sido creado con esta base teórica, esta estrategia sí es cierto que sí existe, entonces eso es importante. ¿Preguntas? Doctora, sí. Sí, dígame primero Rafael y luego Hermes. Doctora, con respecto al enfoque cualitativo, porque tiene esa mirada mi investigación. En caso mío, por ejemplo, estoy elaborando, va a ver mi trabajo seguramente, el avance de la entrevista semiestructurada o puede ser estructurada también. Entonces, ¿qué tratamiento va a seguir ese instrumento en caso de este enfoque cualitativo, doctora? Bien, entonces ahora vemos un modelo, ¿está bien? Tiene sus propias tablas de organización. El enfoque cualitativo no sigue estos procedimientos, ¿sí? Esto es para el programa solo en diseño cuasi experimental, los de enfoque cuantitativo. Los documentos de validación que se les ha mostrado solo es para enfoque cuantitativo y puedan validar sus instrumentos de variables que van a ser medibles, que tienen instrumento, no que tienen programa. En diseño cuasi experimental generalmente es la variable dependiente si es una o son las variables dependientes si son dos. Bien, voy a dejar de compartir el programa porque, bueno, como les decía, es para que ustedes cuando coloquen en la matriz de consistencia las estrategias, los módulos y las sesiones, tengan en cuenta de que tiene que responder a toda una organización de sesiones que van a realizar en el futuro. Por lo menos que en seminario tengan 2 o 3 sesiones por cada módulo y eso ustedes irán complementando, ¿no? Porque como bien me decía un estudiante, me dice, yo no considero que la resolución de problemas matemáticos yo lo voy a lograr con 12 sesiones. Para mí mínimo tendría que haber pues 20 sesiones. Muy bien, eso está perfecto. Pero tiene todo el otro año, cuando esté en diseño, ahora en seminario lo dejará con 3 sesiones por cada módulo y cuando el otro año usted agregará sesiones, pero ya tiene la organización de todo el programa, ya sabe qué es lo que tiene que agregar. Entonces eso ya va a depender de ustedes y bueno, el tiempo tienen para el próximo año realizarlo. Entonces, en cuanto a la pregunta de su compañero del enfoque cualitativo, a ver un ratito, voy a cerrar estos documentos de validación para no tener tantos archivos abiertos, si no a veces se puede colgar la máquina. Voy a dejar abierto este modelo un ratito. Validación, listo. No guardar, ya. Me voy a ir a una tesis que ha sido sustentada no hace mucho. Una sencilla nada más para que ustedes no piensen de que no se pueda realizar. Cada quien ya conforme va asimilando la información, va desarrollándola y va
creando mayor información, ¿no? Y lo presentamos. Vamos a ir a ver, voy a ir a informes. Vamos a ver el de ¿dónde está esta chica? Vamos, la que has publicado en revista, 21 de julio, 27 de julio, ya está. A ver, voy a compartir un ratito. A ver, voy a admitir a su compañera. Voy a compartir una investigación de enfoque cualitativo. Este es, por ejemplo, análisis del perfil profesional, que es el modelo que les he enviado, ¿no? Esto es la tesis en cualitativo. Muy bien. ¿Qué van a realizar para sus resultados? Producto de las entrevistas, me voy hasta anexos. Les va a ser familiar porque ustedes están trabajando lo siguiente, están trabajando su matriz de consistencia, están trabajando su matriz de categorización, que son las preguntas que están formulando a partir de las definiciones de sus categorías y subcategorías. Estas preguntas tienen que reflejar, tienen que recoger información relacionada a esta teoría o a estas definiciones que ustedes están colocando. Aquí no es necesario que sea de un solo autor. Entonces tenemos los instrumentos. ¿Y qué sucede cuando van a aplicar? Aplican las entrevistas, las colocan en unas tablas de reducción. Como pueden darse cuenta, se coloca el entrevistado, se colocan las preguntas, las respuestas textuales, y aquí es un pequeño resumen. Esta etapa de reducción incluso se pueden colocar códigos a partir de estos resúmenes. Esa es una primera etapa, la de reducción de las entrevistas, porque a veces en la entrevista dan mucha información, pero ustedes se van a quedar con lo más sustantivo, lo más, digamos, importante. Entonces, colocan en las tablas de todos sus entrevistados, 9, 10 entrevistados, en este caso es de estudiantes, de egresados, todos los resultados, es la primera etapa. La siguiente es la de comparación y clasificación. Esos resúmenes los colocan aquí. Por ejemplo, hay 3 directivos, su resumen. ¿Qué hago? Veo en qué se asemejan, en qué difieren. Y luego hago una interpretación. ¿Por qué? Porque esta interpretación y estos resultados son los que voy a colocar en mi capítulo de resultados. Y hago este proceso por cada pregunta y por cada participante. Una vez que tengo, este es de otros participantes, primero directivos, estos son de docentes, estudiantes. Bueno, esta es la carta de aceptación para publicación de artículo. Y también viene unas tablas de discusión, del mismo modo, y para extraer conclusiones. Y esto luego se coloca dentro del informe. Muy importante crear una teoría sustantiva. Miren, esta teoría sustantiva es a partir de las respuestas y de todos los resultados. Aquí nuevamente están las categorías, están las subcategorías y están también las definiciones que llega a partir de las entrevistas, a partir de las teorías. Aquí tenemos categorías a priorísticas con las que inició la investigación, que ustedes lo tienen en su matriz de consistencia, y aquí están las categorías emergentes que surgen a partir de las respuestas. Podemos crear más de estas figuras, pueden usar el Atlas T para hacerlo, pueden usar el Atlas T, esto ha sido creado de manera manual en un Word, cualquiera de los dos es válido. Bueno, eso sería el procedimiento para hallar los resultados del análisis cualitativo. En breve, pero toma tiempo y por eso es importante. Para mí es importante, si me preguntan yo les respondo. A veces es preferible no preguntar mucho porque si no también ya ahorita se sienten cansados algunos de solo mirar todo lo que tienen que hacer. Entonces, pero es bien importante para mí tener una mirada completa de la investigación para saber que este es el camino que voy a seguir y estoy yendo por el camino correcto. Si quieren hacer un enfoque mixto, los dos resultados se colocan, tanto cuantitativo como cualitativo, y se llega a la discusión de resultados, cuantitativos, cualitativos, interpretación y conclusiones. Doctora, entonces en ese caso, por ejemplo, mi trabajo está vinculado con la retroalimentación y su repercusión en la producción de textos escritos. ¿No se podría hacer una investigación cualitativa
en una misma institución, puesto de que voy a triangular, por ejemplo, los resultados de las entrevistas de 3 o más directores, por ejemplo, y en un colegio pequeño, bueno, mi colegio es pequeño, hay un solo director. Entonces, no hay problema. No hay problema. Usted, si gusta, puede hacerlo en 2 o 3 instituciones si requiere de 3 directores. Pero sí se puede hacer en una sola institución. Puede ser un director, puede ser 2 coordinadores, por ejemplo, de comunicación clave, porque es de producción de texto. Puede ser otra área que esté vinculada, asociada, puede ser inglés, que también hace producción de texto, y que sean los coordinadores, puede ser también estudiantes. Y si usted requiere un especialista de la UGEL, de la DRELM, hacer la entrevista, también. ¿Por qué no de repente hacer la entrevista a especialistas, a directores de UGEL? Darían mucha información valiosa. Alguna vez tuve una estudiante que hizo una investigación sobre hidrocarburos y en ese momento entrevistó pues al que era ministro de Ambiente, también ministro o la ministra de Minagri, ¿no? Del Ministerio de Agricultura. Entonces, el cielo es el límite en una investigación cualitativa. Usted decide quiénes son sus participantes. Pueden ser solo de esa institución y pueden ser especialistas que están vinculados a su institución, porque un especialista de UGEL está a cargo de todas las instituciones. Un director de UGEL también, puede ser de DRELM también. Entonces, no se está saliendo del ámbito, sino que usted requiere recoger información sobre su tema, ¿no? Y mientras más información, mucho mejor. Muy amable, doctora. Gracias. Bien, entonces ahora les voy a presentar un modelo de realidad problemática. ¿Por qué razón? Esta semana ustedes van a entregar, todavía seguimos en el informe, porque para la semana 3 sí se establece en el sílabo que deben entregar el primer borrador del artículo. Yo en este momento no les puedo pedir que elaboren el artículo porque todavía están en proceso de, digamos, de mejorar, enriquecer su informe y a partir del informe ya mejorado se tomará para construir el artículo. Entonces, esta semana lo que ustedes van a mejorar es sus matrices, documentos de validación para los que tienen enfoque cuantitativo. No les voy a pedir que lo entreguen esta semana, posiblemente les tome 2 semanas, pero ya más o menos tenganlo establecido para su matriz, que ya no le esté faltando dentro de la matriz de consistencia. También tienen que realizar su realidad problemática. El capítulo 1 sí ya lo van a agregar. El capítulo 1 consiste en la realidad problemática, pero antes de que me envíe, quiero que le den una revisión, porque siempre se puede mejorar. Recuerden que a pesar de que termine el seminario, todo lo que ustedes realizan se puede mejorar. Termina diseño, incluso van a ir encontrando información para agregar. Entonces, primero voy a compartir el PPT. Un PPT pequeñito, que es sobre realidad problemática, un poco para ubicarnos, que es, llámese realidad problemática o planteamiento del problema. Ustedes que han llevado seminario 3 y han visto supuestos de la investigación, ¿qué supuestos paradigmáticos tiene su investigación? ¿Recuerdan? Los que trabajaron, los que hayan desarrollado en seminario 3. ¿Qué supuestos tienen? ¿Se les hace familiar los supuestos ontológicos? ¿A qué están referidos? ¿Qué palabra viene a su mente cuando hablamos de supuestos ontológicos, por ejemplo? Recuerden que cuando estén sustentando les pueden preguntar, ¿no? ¿Qué supuestos de la investigación ha considerado usted o tiene dentro de su investigación? Usted tendrá que decir, pues contiene supuestos ontológicos, supuestos epistemológicos, supuestos axiológicos y supuestos metodológicos. Los metodológicos son claramente conocidos, ¿no? Los que ustedes incluyen dentro de la metodología. Los supuestos ontológicos son todos, están vinculados a la realidad, a la vinculación con la realidad. ¿Y dónde plantean realidad? ¿Dónde contextualizan?
en la realidad problemática. Entonces, recuerden que ustedes tienen supuestos ontológicos. Los supuestos epistemológicos están vinculados al conocimiento científico, denominado conocimiento verdadero, que es generado producto de una investigación científica, que no es lo mismo que la nociología. La nociología es el conocimiento, pero de cualquier área, más no necesariamente que sea científico. Entonces, supuestos epistemológicos, ustedes también tienen una justificación epistemológica, por ejemplo, en el nivel doctoral, ¿no? Son todos los conocimientos que ustedes generan a partir de su investigación, el análisis, las interpretaciones, y están en distintos momentos de su informe. Entonces, la realidad problemática está vinculada a sus supuestos paradigmáticos. Muy bien, entonces tenemos, es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por lo tanto de estudiar. Este es el libro de Bernal que les recomendaba el otro día, que está escriben en el Google, Metodología de la Investigación Bernal 2010, aunque él tiene publicaciones ya actuales, pero todavía no las ha subido. En la página 84 está la definición. Tiene definiciones bastante claras de todo lo que les estoy hablando. Muy bueno su libro para poder introducirse en la investigación. Esta realidad problemática se expresa de dos formas. Una como el planteamiento del problema que ustedes están redactando y también con la formulación del problema, que son las preguntas que tienen en la matriz de consistencia y surgen a partir de la realidad problemática. La pregunta general y las preguntas específicas. Quisiera que de repente alguien pueda recordar ¿cuáles son esos momentos? Aquí hay modelo de cómo hacer la pregunta. ¿Cómo es que ustedes han redactado su planteamiento del problema? ¿Cómo han redactado? ¿Qué han tomado en cuenta? A ver, alguno de ustedes que me comente qué es lo que ha tomado en cuenta en su planteamiento del problema. ¿Qué técnica han utilizado en el planteamiento del problema? ¿Qué aspectos han considerado en el planteamiento del problema? ¿Alguno que recuerde que redactó? Así como lluvia de ideas, a ver, algo que hayan redactado de manera general La todo. variable. Bueno, si es de enfoque cuantitativo, tiene variables, si es de enfoque cualitativo, tiene Claro. categorías. ¿Qué más? Dígame, Lucía. Categorías. Los ámbitos, doctora, ámbito Ajá. mundial, Internacional. Ajá, regional sí. y el ámbito local. Ya, muy bien. Sí, tiene que hacer un diagnóstico, ¿no? Ustedes tienen dos etapas muy importantes dentro de la realidad problemática. Un diagnóstico y tienen un pronóstico. El diagnóstico, como bien decía su compañera, es a nivel internacional. Luego sigue, es una técnica del embudo, ¿no? Una técnica del embudo que lo propuso Nacional. Pino Gottuso, ¿no? Latinoamericano, nacional, local, Y local. aterrizamos en la institución, en el institucional. Sí. Esa sería la primera parte en 3 grandes párrafos para ver el diagnóstico internacional, nacional, local e institucional. Muy bien, cada vez que ustedes colocan o redactan el problema, tiene que tener el sustento de alguien. Si yo coloco, si mi variable es gestión por procesos en el aprendizaje organizacional y yo estoy estableciendo que a nivel internacional existen problemas de gestión por procesos dentro de las instituciones educativas, bien, pero ¿quién lo sustenta? ¿Quién más? ¿Quién encontró en un artículo de revista indexada de repente de este año, del 2020, del 2019, informa de que existen dificultades y problemas en la gestión por procesos o en el aprendizaje organizacional? Quiere decir que lo que yo planteé en el ámbito internacional tiene que estar sustentada con autores u organismos, puede ser la OIT, Organización Internacional para el Trabajo, si es que tiene una variable que tenga que ver pues con la práctica o con la productividad laboral.
Si es un tema de salud, pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o en el ámbito educativo, la OCDE, ¿no? La OCDE es lo mínimo que deben citar ustedes. ¿Por qué? Porque recuerden que las líneas de investigación de todas las carreras, de la universidad, sea pregrado, posgrado, están alineadas a la OCDE. Su línea de investigación está alineada a la OCDE. La OCDE emite informes cada semestre, de manera anual, dependiendo del tema. También tiene que estar sustentado, pues si yo hablo a nivel internacional, por tesis o artículos científicos en revistas que informan el problema que han encontrado. También a nivel nacional, pues investigaré, de repente encontraré artículos de revistas que ya están publicados de una investigación de Puno, otra de Piura, otra de Ica, y entonces voy sustentando con distintos autores el problema de mis variables o de mis categorías a nivel local. También antes del local puedo ver Latinoamérica, ¿no? Investigaciones de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, de Chile. Existen. Cada tesis expresa un diagnóstico, así es que puede ser utilizado. Si ustedes tienen 22 artículos de revistas en inglés que tienen que colocar, 5 de ellas irán pues a trabajos previos. 4 o 5 de ellas pueden ir a realidad problemática para sustentar que hay un problema en otros países. Las de ámbito local, pues de distintas regiones del país, y el institucional sí puede ser citado por ustedes. Si es de aprendizaje de matemática, comunicación, y tienen los resultados de ese del 2018, por ejemplo, entonces pueden colocarlos. Si pueden citar a la unidad de medida de calidad del Perú, Minedu, cualquier reporte que hayan realizado, también. Entonces, eso es para la primera etapa de la realidad problemática. La primera etapa contempla el estado del problema a nivel internacional, estado del problema a nivel nacional, estado del problema a nivel local, realidad sobre la cual se pretende estudiar, las variables o las categorías, parte de la realidad que se pretende modificar si el diseño es experimental, por ejemplo, ¿no? O el problema que se desea establecer si el diseño no es experimental o simplemente es cualitativo. Entonces, pero hay también un párrafo muy importante de cierre, porque todo esto corresponde al diagnóstico, y el otro es el pronóstico del problema. Una fase es el diagnóstico internacional, nacional, local, y la otra fase es el pronóstico. El pronóstico es un párrafo que usted redacta en donde indica qué ocurrirá si este problema continúa, si este problema que usted ha detectado continúa. Y el control puede cerrar pues con el objetivo de la investigación. Pero hasta aquí es lo mínimo que debe colocar porque cierra con la pregunta del problema. Voy a ir a un modelo redactado de una realidad problemática, es de un modelo de investigación de enfoque cualitativo. Aquí tenemos, tiene 2 hojas. Ustedes no deben excederse de 2, una y media hoja sería el límite, porque necesitan redactar las preguntas, la justificación, los objetivos y las hipótesis si fuese de enfoque cuantitativo. Vamos a leer, miren, ubicar. Vemos aquí la introducción y hasta aquí es el aporte del investigador. Está introduciendo el tema, el problema. Una de las mayores capacidades que debe tener el hombre es saber manifestar sus ideas. Plantea, por ejemplo. Esta investigación fue el análisis de la formación docente y su repercusión en la producción del texto en una universidad, puesto que él había encontrado que la producción del texto de los estudiantes pues no era la adecuada, pero también se dio cuenta que los docentes que enseñan producción de texto o textualización en esa universidad, tampoco su formación de inicio continua no había sido la adecuada para poder dictar este tipo de cursos, por ejemplo, ¿no? Entonces realiza y plantea esta investigación. Aquí está enfatizando en la idea
de este autor, de un artículo de revista, rápidamente uno se puede dar cuenta que es de nivel internacional por el apellido, simplemente en el 2008, menciona que hace falta las ideas puedan ser transmitidas con orden, claridad en contextos más formales como el académico o el profesional. Ya está manifestando un problema. Por consiguiente, otro autor, si bien se aprende en un contexto familiar, se requiere que se consolide en el ámbito escolar o universitario a través de determinados cursos. Nilsson es otro autor de un artículo del 2019. Luego plantea que en la OCDE, en el 2016, la OCDE informa que en Alemania, Grecia, México, países de distinta cultura a nivel mundial, introdujeron programas cuya duración es de todo el día en el ámbito escolar y ofrecen una educación suplementaria. ¿Por qué ofrecen una educación suplementaria? Se deduce que hay un problema también en estos países. Aquí hay una interpretación del autor. Aquí ha enfatizado en el autor porque, bueno, es importante el documento de la OCDE y lo que informa, y aquí es una interpretación del investigador. Entonces, luego, en lo que respecta a América Latina, en Argentina, vamos viendo cómo tiene esa técnica del embudo que propone Pino Gottuso, ¿no? A nivel internacional, vamos viendo América Latina, Argentina, países más cercanos al nuestro. También encontró en una investigación de Moyano, aquí enfatizando en la idea, se requiere dejar de pensar en una escritura universitaria como una carga de la docencia y más bien incorporarla al currículum o asignársela a los profesores de materias específicas a una carrera. Se puede, si bien es cierto, no dice, pues el problema es este, pero se puede interpretar y deducir a partir de lo que se redacta en la realidad problemática, mientras que otros países como Colombia, Bolivia, Álvarez del 2017 y Espinosa del 2017, uno por Colombia y el otro por Bolivia respectivamente, coinciden en que los estudiantes de universidad podrían haber obtenido cierta información para redactar su texto, pero esta no se manifiesta en su producción, debido a que desconocen procesos como planificación, no estructuran adecuadamente y hace falta conciencia en su desarrollo. Y ahora vamos aterrizando en Perú. Enseñar a redactar se basa en experiencias teóricas. Aquí hay un aporte del investigador. Esto implica que en la etapa escolar los docentes apuntan aspectos gramaticales, conocimiento de sujeto, predicado, sustantivo, verbo, entre otros, y nociones básicas de ortografía que se limitan a su aplicación en palabras u oraciones sueltas, mas no en producción textual. Acá evidencia claramente cuál es el problema a nivel nacional en un artículo científico de Castillo del 2019. Si ello ocurre evidentemente en el ámbito universitario, son notorias las dificultades que los estudiantes presentan, y aquí hay una interpretación del investigador. Luego, aquí habla del ámbito institucional, porque manifiesta que se realizó en una universidad privada de Lima. En esta institución, dentro de las áreas de humanidades, explica los problemas que ha encontrado, apuntando a sus categorías y subcategorías. El mismo planteamiento, la misma redacción es para quienes tienen variables y dimensiones también. Entonces, aquí continúa, es posible que por un lado las dificultades de los estudiantes en su producción textual se deban a su falta de responsabilidad, y aquí comienza a hablar de otras categorías que tiene dentro de su matriz. No tiene autor porque es lo que está estableciendo a nivel institucional. No hay ningún informe de la institución, ninguna organización. Entonces ustedes, como investigadores, pueden plantear el problema a nivel institucional bajo la observación que ustedes han realizado. Aquí está el pronóstico. Si el problema persiste en lo que respecta a los estudiantes, tendrán dificultades para responder una pregunta de un examen o redactar un pequeño párrafo. Esto se agravará aún más si la extensión del texto solicitado fuese mayor a un ensayo, un informe, monografía, una tesis. Incluso limitaciones no pasarán desapercibidas cuando ellos egresen de la universidad y deban redactar textos variados y en distintos soportes como artículos científicos, artículos en blogs, proyectos, posts,
redes sociales, libros. Por otra parte, si la formación de los docentes no es la adecuada, tendrán dificultades para lograr los objetivos del curso. Entonces, ustedes, incluso aquí yo podría agregarle más autores. Si sigo leyendo artículos, posiblemente eso ocurra con ustedes, van a plantear una realidad problemática y conforme van buscando información para el marco teórico, van a encontrar autores que también digan lo mismo, entonces los van agregando o de repente complementan con una idea de una línea, lo agregan. Entonces van a tener muchos autores en un párrafo pequeño. ¿Preguntas de realidad problemática? Doctora, con respecto a las citas, nosotros habíamos avanzado en el anterior ciclo y habíamos considerado a los autores al final de cada párrafo. Yo Está pienso bien. que también es válido, ¿no? Sí, claro que sí, porque están enfatizando en la idea. Así es, está bien. Gracias. Gracias. Pero cuando trabajen sus antecedentes o sus trabajos previos, allí sí colóquenlos al principio. Es el único momento en que deben enfatizar sí en el autor y el año, porque es lo que va a querer ver el revisor o cualquiera en la investigación, ¿no? Pero dentro del artículo puede ir al final, eso no es problema. Pero para el informe está bien que hayan colocado las citas al final, porque están enfatizando en la idea, pero para los trabajos previos y lo que corresponde a antecedentes sí deben colocarlos antes. ¿Alguna otra pregunta? De repente alguna reflexión. Sí, doctora, la pregunta de investigación. Primero Lucía y luego Juan Carlos. Sí, dígame. Sí, la pregunta de investigación va al final ya del planteamiento del problema, en el diagnóstico final. Aquí, sí. Exactamente cuando termina de redactar, usted plantea el problema general. Por lo antes expuesto, se plantea la pregunta del problema y formula la pregunta. Y luego formula las específicas. Sí. Había otra pregunta de Juan Carlos, creo. Sí, quería hacer una pregunta. En la realidad problemática que estamos viendo, se habla, se fundamenta sobre la variable dependiente, ¿sí? En este caso, sí es cierto de que el problema es principalmente la variable dependiente cuando hay una variable que es más problema que la otra está asociada, está relacionada o incide. Por ejemplo, cuando es diseño cuasi experimental, el problema es la variable dependiente y la independiente es la posible solución al problema porque es un programa. En este caso es de un enfoque cualitativo. Una de las categorías en realidad las dos son un problema. En este caso las categorías eran formación del docente y la otra era producción de texto. Bien, entonces cuando abarquemos los párrafos a nivel internacional, nacional, local, tenemos que incidir y buscar información sobre la variable, sobre el problema que tenemos, la variable dependiente, ¿no? Porque estamos trabajando en un enfoque cuantitativo. Sí, así es. ¿Su diseño es cuasi experimental? Juan Carlos, ¿su diseño es cuasi experimental o correlación causal? Sí, profesora. Ah, ya, con mucha más razón. Su variable dependiente es un problema. Cuasi experimental. Sí, y también se enfoca en las dimensiones. Sí. Por eso es importante tenerlas, porque si yo planteo mi problema y no tengo las dimensiones de mi variable, entonces me voy a ir por otras variables u otros factores asociados. Bien, doctora, una consultita. Sí, dígame, Elsie. Cuando yo voy a hacer mi realidad problemática, ¿qué nos aconseja? ¿Cuántas referencias bibliográficas mínimo debemos tener? Bueno, eso va a depender. Podría que tengan 10 de repente, mínimo en hoja y media, ¿no? Puesto que ustedes se han dado cuenta que existen 10 en un párrafo de 10 líneas. Puesto que pueden coincidir 2 o 3 autores, o hasta 4 o 5, y decir un párrafo también. Claro. Eso depende de lo que ustedes van encontrando.
Ya, y según el trabajo de la tesis doctoral, usted nos está diciendo de que aproximadamente sean 2 hojas para lo que es realidad problemática, hoja y media, ¿no? Poquito menos de 2 hojas, sí. Ah, ya, Porque ok. recuerden que en la guía que todavía ustedes no tienen a mano, pero sí conozco, la introducción no debe exceder de 3 hojas. Y la introducción contempla realidad problemática, contempla preguntas, justificaciones, hipótesis y objetivos. Entonces, el cálculo que yo he realizado, ya viendo tantas investigaciones, es que hoja y media le encaja perfectamente una realidad problemática y las demás para lo que falta en el capítulo 1 de introducción del informe. Bien, entonces aquí tenemos a Rafael que menciona que deberían plantearse la realidad problemática con ambas categorías. Claro que sí, sí. De alguna manera, sus 2 variables, sus 2 categorías, si las están planteando, sea enfoque cuantitativo, cualitativo, están relacionadas entre sí. Más aún en un enfoque cuantitativo de correlación causal de variables, ustedes tienen que ver la correlación teórica que éstas tienen. Una investigación de correlación causal que la van a ustedes a verificar al final con la estadística, también tiene una correlación teórica ya. Eso de por sí es sabido. Entonces, es importante plantearlas en ese sentido. Muy bien, entonces vamos a continuar con la revisión. La retroalimentación la he realizado para que cuando envíen esta segunda semana sus productos, ustedes envíen pues su realidad problemática ya de repente un poquito, revísenla, ¿no? Ustedes se van a hacer una autoevaluación y van a revisar pues si han contemplado estas etapas, estas fases, si han contemplado la técnica del embudo, si han revisado mayores artículos para colocar y darle sustento a lo que ustedes están manifestando, también para que puedan elaborar su matriz de consistencia, su matriz de categorización o operacionalización. Entonces, su instrumento también pueda irlo colocando. Y van de la mano. Si ustedes se dan cuenta, se va haciendo ambas cosas, se va haciendo los anexos y se va realizando el informe a la vez, porque uno le da sustento al otro, más así sea de un enfoque cualitativo. Voy a dejar de compartir para comenzar a revisar. Vamos a revisar algunos de sus trabajos que ustedes hayan enviado. Ustedes son bien numerosos, así es que algunos los vamos a revisar ahora, otros los revisaré en el proceso de la semana, durante la semana, y otro grupo revisaremos el día jueves. Hasta allí terminamos, pero lo bueno es que para mí es importante explicar estas retroalimentaciones porque cada uno de ustedes ya va a ir tomando decisiones para mejorar su trabajo. Eso es, para mí, digamos, una de las cosas más importantes, ¿no? Que pregunten, las preguntas ayudan a profundizar y a aclarar mejor. Vamos a ir a seminario 4 en la CDAT y nos vamos a evaluación. En la mañana habíamos revisado Arauco, Barrón, ahora nos vamos con Basto. La verdad no recuerdo en este momento si es cuantitativo o cualitativo, pero vamos revisando, ¿ya? A ver. Cuantitativo, doctora. Ya está, bien. Vamos a ver. Ay, Dios, se me fue. Está acá. Listo, vamos a ver el avance. Dice actividades de expresión gráfico-plástica en el desarrollo de la motricidad fina en alumnos de 4 años de nivel inicial de la institución educativa inicial número 200. Aquí nos estamos pasando un poco de palabras. Para el informe no debe excederse de 20 palabras. Cuento 28 palabras. Vamos a tener que reducir. Para el artículo, incluso se reduce más, tienen que ser 16. Yo lo que sugiero es que, por ejemplo, lo que es la población lo especifique dentro del informe. Podría ser, como es motricidad fina, sería, sugiero también que utilicen la palabra estudiantes
Podría ser en niños también, en niños de 4 años. Ya no colocamos nivel inicial porque digamos que ya como que estuviese tácito de alguna manera de una institución educativa pública, ¿es verdad? Sí, doctora. Estatal. Entonces, aquí podemos omitir esto de una institución educativa pública. Pública. ¿De qué distrito? De Lurigancho, Chosica. Ya, entonces usted, institución educativa pública. Ahí vamos a ver. Aquí vamos 23. Actividades de expresión gráfico-plástica. Podría ser expresión gráfico-plástica en el desarrollo. Como que esto, digamos que podríamos obviar porque sí son actividades. Sería expresión gráfico-plástica en el desarrollo de la motricidad fina en alumnos. Podría ser en estudiantes, les sugiero niños. Ya. ¿Ya? Entonces, en niños. Niños suena mejor, ¿no? Como que más, un poquito más dulce. En niños de 4 años de la institución educativa de una, vamos a poner aquí una, para no poner el nombre, Lurigancho. ¿El distrito es Lurigancho o es Chosica? Chosica, ¿verdad? No, Lurigancho. Es Lurigancho entonces. Lurigancho 2021. Vamos a ver. Aquí tiene 22. Fina. En niños de una institución educativa pública, Lurigancho 2021. Y es más, creo que encaja para de Lurigancho. 19, entonces acá para que termine más coherente y solo se use una coma. Así quedaría. Expresión gráfico-plástica en el desarrollo de la motricidad en niños de una institución educativa pública de Lurigancho 2021. Ya la edad, la escuela, todo eso ya cuando trabaje población ahí lo determina. Aquí como que ya se puede deducir que es para pequeños, para niños menores de 5 años, entonces, ¿no? Mi título va a quedar así. Sí, así quedaría. Para su informe. Para el artículo, usted podría plantearlo de otra manera o simplemente quitarle esta última parte y sería expresión gráfico-plástica en el desarrollo de motricidad fina en niños. Nada más también podría quedar, hasta allí. En niños, ok. Listo, entonces nos vamos a la realidad no la voy a leer todavía, yo sé que ustedes ahí lo van a resumir, lo van a mejorar, todo en Arial 12, ¿ya? Entonces aquí corrige un poquito el título y va a tener que corregir, dependiendo de los resúmenes, acá corta lo que hayamos cortado en el título. Ya. Entonces sus estrategias dentro de los momentos, porque recuerde que inicio, desarrollo y cierre son momentos, no son estrategias. Pero las estrategias sí son diálogo. Y dígame en quién están sustentadas estas estrategias de diálogo, exploración libre, verbalización. Del Minedu he sacado. Es Perfecto. de diversos lenguajes del Minedu. Perfecto. Entonces eso lo establece en el marco teórico. Cuando habla de las estrategias de su programa, usted las estrategias que se realizarán en el programa son diálogo sobre esto, exploración libre, verbalización y hace la referencia, Minedu 2000 tanto y hace la cita y luego la referencia. ¿Sí? Ya está, tiene autor. Los módulos, usted, accesorio perceptiva, psicomotriz afectiva, tiene 5. Esos son las dimensiones de las variables. Entonces, ahora ya le entendí mejor que los módulos son como títulos tentativos de acuerdo a las sesiones que yo voy a hacer, ¿no es así? Porque, sí, más o menos, porque acá la dimensión es coordinación viso-manual, pero acá dice sensorio perceptiva, no está igual. No, esas son de las dimensiones de lo que son expresión gráfico-plástica. Ok. Entonces, y dígame, ¿qué dice, por ejemplo, de sensorio perceptiva? ¿Cómo lo define?
leyendo todo lo que es las dimensiones de expresión gráfico-plástica, ellas van dentro de una sesión de clase, porque Entonces, los niños, entonces el sí, tema, el contenido de una sesión sería sensorio-perceptiva. Sensorio-perceptiva, motriz, afectiva, comunicativa y estética, porque el niño percibe, psicomotriz a través de la mano, comunicativa porque él lo expresa, Entonces, afectiva también. usted agrupe los módulos, agrupe las sesiones, perdón, dependiendo de cómo usted quiera organizarlo. Colocando de repente cuáles de las sesiones va a trabajar la parte sensorio-perceptiva, las agrupa, y posiblemente estas sesiones, como son de sensorio-perceptiva, ¿a qué dimensión va a mejorar directamente? Creo que es... Parece que es coordinación viso-manual. Ya, entonces aquí agrúpelas. Digamos, este criterio, estos contenidos le van a ayudar a agrupar las sesiones y para que le pueda colocar un nombre. Puede ser un nombre que esté muy cercano principalmente a la dimensión, pero también va a tener bastante vínculo y relación con los contenidos que van a tener estas sesiones, que esto va a ir aquí dentro de las sesiones, es lo que le estoy entendiendo. Son sesiones, por ejemplo, hay sesiones para desarrollar la parte afectiva. Ok. ¿No? Y eso va a mejorar un poco la motricidad, posiblemente la gestual, también la motricidad facial. Bueno, pueda que una sesión mejore 2 dimensiones también, eso no es problema, lo importante es que usted lo tenga claro para que pueda explicarlo. Ok. ¿Ya? Entonces, en base a eso, ve, aquí tiene ya las definiciones de los autores, esto iría en los documentos de validación, pero expresión gráfica es en realidad, no lo va a validar, pues. No, lo que ya, voy a pero validar. así es, la variable dependiente, pero esto le puede servir pues para el marco teórico, ¿no? Lo mueve nada más. Y su operacionalización que está trabajando acá está bien, lo puede trabajar acá y lo coloca en los documentos de validación porque al final todos los que tengan que validar su operacionalización van a tener que colocar en este anexo. Si usted gusta, lo trabaja aquí y lo pasa a los documentos de validación o lo trabaja en el documento de validación y luego los coloca aquí. Ya, doctora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya lo bueno es que usted va a continuar con este avance. Su apellido es Basto. Sí. Muy bien. Gracias. Vamos a revisar Gracias, otro. Muy bien. Ay, perdón, un ratito. Casi me salgo de la videoconferencia. Voy a abrir otro archivo por cerrar el informe. A ver, seguimos con Chávez. Estamos. Ahorita voy a tomar lista porque tengo acá mi hojita. A ver, vamos a ver. Sí, vamos a compartir su trabajo, Chávez. Vamos. Buenas tardes. Vamos a tratar de compartir pantalla. Ya saben, los tengo que conocer porque si no ahí ya no establecemos vínculos. Es bien importante. Ustedes saben que esto de la educación a distancia nos tiene que permitir desarrollar otras habilidades, ¿no? Otras habilidades que es muy importante. Muy bien, entonces tenemos en su caso que está trabajando gestión educativa, vamos a quitarle el artículo, y su incidencia en la mediación para el aprendizaje. Ya, vamos a ver los anexos. Bien, entonces, gestión educativa, ¿quién es el autor de estas dimensiones? Esperleta y Furlan en gestión educativa. Ya, ¿de qué año es? Del año 92. Pero está muy antiguo. Estas mismas dimensiones, usted lo puede encontrar en la UNESCO, Manual para Directivos, Manual de Instrumentos de Gestión para Directivos del 2011. Y a partir de ahí han creado muchos instrumentos. Pero recuerde que tiene la opción de buscar alguno que esté, digamos, validado, ¿no?
o usted puede construir, no hay ningún problema acá. Puede construir a partir de la teoría también, pero va a tener que validar y va a tener que hacer la validación, no solo de contenido, sino de constructo. Tiene que completar, pero un autor más actualizado que el del año que me mencionó. Sí, tiene que ser de los últimos años. Y lo que es mediación, ¿quién sustenta la variable mediación? ¿Quién es su autor? En ese caso lo he tomado del marco del buen desempeño docente, doctora. Ah, usted está acá reconozco que está colocando los dominios. Claro, es porque están relacionados ahí. Ya, lo que necesitaríamos ver aquí son los ítems. Construya sus documentos de validación. ¿Quién responde a ambos instrumentos? Los docentes. Claro, docente. Ya, va a tener viabilidad porque, digamos, tiene un sustento teórico, ¿no? En este caso, el marco del buen desempeño docente, que tiene presente estos dominios, pero ojo que aquí usted no tiene los desempeños del docente. Estos no son los desempeños. Estos son los dominios del docente. ¿Ya? Entonces, lo construye y esto también trate de elegir digamos, autores más actualizados, instrumentos validados. Pero si lo va a hacer a partir de la teoría, no habría problema, ¿no? Entonces, es correlacional causal. Incide, sí, correlación causal. Complemente para ir viendo, por ahora viabilidad académica tiene, porque sé que es cuestión de que los construya, que es mejor que tomar un instrumento validado de una tesis. Entonces su título, sí, por favor, que sea, voy a ver cuántas. Plantéese solo, digamos, el otro año, 2021, gestión educativa y su incidencia, luego... Red 2, solamente de La Molina. Cada vez, mientras más pequeño el título, mucho mejor. Ya. Mediación para el aprendizaje. Muy bien, continúe entonces. Ya, doctora, gracias. Listo. Vamos a ver el siguiente. Voy a cerrar, voy a dejar de compartir. Y me voy con Cherres. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Vamos a revisar su trabajo junto con usted. Usted ha enviado 2 archivos. Es que lo hice separado, la sí. matriz, sí. Tiene que hacerlo en uno solo, ¿ya? Ajá, lo voy a juntar todo. Sí, uno solo, porque si no a veces es un poco complicado para revisar. No se preocupe. Lo que yo quisiera también que me apoye, porque estoy un poquito confusa en la parte de la matriz, ¿no? Yo solamente tomé de repente 2 dimensiones, pero ya ahora lo voy a complementar en este caso. Ya, es para secundaria, con mucha más razón. Quinto año de secundaria y he tomado también ahí las variables aquí tengo la variable independiente de educación a distancia. No sé, yo coloqué estas estrategias. Dígame. Creo que me he confundido acá, sí, en esta parte. Sí, porque tiene que utilizar estrategias que va a desarrollar dentro de cada sesión. Ya, que desarrollo en cada sesión. Usted está trabajando por WhatsApp, envía posiblemente PPT. Sí, en WhatsApp enviamos audios, bueno, así interactuamos con los chicos, ¿no? En esa parte. Así también se retroalimenta por WhatsApp. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, mire. ¿Qué debo cambiar, Misa? ¿Y qué debo cambiar acá? En esta parte? Usted considera las estrategias, ¿verdad? Sí, pero yo también estoy viendo que de repente no son las más acordes las que están, las que he colocado allí, porque son la de educación a distancia. ¿Qué debería cambiar yo? Pero en realidad esto de repente es parte de la teoría de educación a distancia, más no Sí, no lo que debo yo ponerlo allí, sí. Sí, dentro de su teoría pues usted va a colocar bastante información que hay sobre educación a distancia, pero usted está utilizando educación a distancia para mejorar el aprendizaje de matemática. Entonces, estas sesiones, ¿qué va usted a... Son las estrategias va a considerar? Bueno, yo estas sesiones las estoy tomando de la plataforma Aprendo en Casa,
Ya, aquí estoy utilizando la primera competencia de, no, claro, la competencia, no, resuelve problemas de cantidad. Ya, estoy tomándolas aquí, pero estoy un poco confundida en esta parte. Aquí lo que tiene que hacer es colocar el nombre del módulo que le corresponde al resuelve problemas de cantidad. Ya. Entonces, aquí lo que tiene que hacer usted es agrupar las sesiones que tengan que ver, todas las sesiones que tengan que ver con la mejora de resuelve problemas de cantidad, 2 o 3, y establece una línea. Una línea, de repente si son 2, la verdad usted conoce el contenido, se fue a otra parte de la línea. No, entonces, y aquí en esta línea usted colocar pues el nombre del módulo. Educación a distancia en realidad es es porque no está en contacto con el estudiante, ¿no? Claro, lo que estamos viviendo ahora en la situación. Así es, pero no es necesario que lo coloque aquí, de repente dentro de la explicación del contenido. Entonces, aquí ¿qué colocaría aquí? Módulo. Un nombre que usted coloque para todas las sesiones que mejoren lo que es problemas de cantidad. Por ejemplo, usted podría colocarle, teniendo los nombres de todas las sesiones, podría colocarle un nombre que las agrupe y que de repente responda a la dimensión. Si es, procuramos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable, procuramos emocional con prácticas, son 2 sesiones de este tipo, si son 3, si son 4, entonces usted aquí podría hacer ponerle un título, usted lo crea, usted lo construye, pero agrupe las sesiones que van a mejorar esta dimensión, agrupe otras 3 o 4 que mejoren la otra dimensión, y luego 3 o 4 que la tercera y la cuarta competencia. Claro, tengo 4 dimensiones. Así es, elabore esta matriz de operacionalización, elabore la que está en sus documentos de validación y construya una prueba de aprendizaje de matemática en función a cada dimensión. Si tiene 4, podría plantear 5 preguntas para resolver problemas de cantidad, 5 preguntas para resolver problemas de gestión y las otras 10 para las otras 2 dimensiones, que sean equitativas las preguntas. Y estas preguntas de esta prueba tendrían que ser consideradas por usted en las sesiones para que luego de un tiempo que aplique las sesiones mejoren esta dimensión. Y tendría que separarlo así como está, como lo he separado ahorita, las 2 variables, educación a distancia y... Sí, educación a distancia, aquí tiene una organización de esta variable, esto es organización, y aquí tiene una operacionalización. Elabore en el documento de validación, elabore la operacionalización de aprendizaje de matemática y formule las preguntas. Y las preguntas están vinculadas a que usted en esta sesión, posiblemente usted ya tiene las preguntas porque los ha considerado en los ejercicios de esta sesión, ¿cierto? Claro, entonces, de acuerdo a los, claro. Sí, y estas sesiones responden a una competencia, entonces tome alguno de los ejercicios más complejos para que pueda tomarlo en el pretest y saber usted en una preprueba si el estudiante responde o no. Y como no van a responder bien, entonces usted desarrolla la sesión y las sesiones, y cuando le aplique la postprueba mejorarán. Ya, doctora. ¿Sí? Esta semana puedo consultar de mi avance también, lo que voy cambiando, lo puedo... El día jueves ustedes pueden compartir pantalla, pueden compartir de su avance, si es que no hemos terminado de revisar, vamos viendo, pues no, y hacen preguntas, no hay problema, todo lo que nos dé el tiempo para mejorar. Pero ahorita ya sabe que tiene la tarea de hacer esta operacionalización primero. Elabore las preguntas de su prueba de aprendizaje de matemática en los documentos de validación. Allí los vamos a poder ver claramente. Yo ahora les voy a enviar en un correíto los documentos de validación, el modelo de programa, el modelo de validación para que se guíen.
el PPT también que les he mostrado de realidad problemática para que puedan mejorar. ¿Sí? Ya, Bien. doctora, voy a Ya, esforzarme. Sí, muy bien. Yo estoy segura que sí, porque usted conoce del tema. Solamente es cuestión de organizarlo para que pueda continuar. ¿Me repite su apellido, por favor? Cherres López Zoila. Cherres, muy bien. Entonces, Sí. para saber que ya le revisé y le voy a hacer un comentario en la plataforma. Ya, doctora, está bien, gracias. Muy bien. Preguntas que les ayuden a ustedes a resolver un poco. Voy a tomar asistencia, por favor. Me ayudan, me van diciendo presente. ¿Está Alvarado? Presente, doctora. Muy bien, entonces acá le voy a colocar Alvarado. Arauco. Presente, doctora. Sí, en la mañana también. Barrón. Presente, profesora. Ya está. Bartolomé. Presente. Ya está, muy bien. Basto. Gracias. Presente, doctora. Chávez Agüedo. Presente, doctora. Cherres. Presente. Muy bien. Chinchay. Presente, doctora. Muy bien. Choquehuanca está justificada. De la Cruz. La recuerdo Presente, que sí, doctora. sí ha estado, hace preguntas. Gutiérrez Sánchez, también. Presente, doctora. Presente. Muy bien, lo recuerdo. Hinojosa. Presente, doctora. Muy bien. Guaringa. Presente, doctora. Muy bien. León. Presente, doctora. Hernán, ¿no? Mandujano. Presente, Miss. Catherine. Guaigua. Maigua, doctora, Ay, presente. disculpe, no veo bien ya la oscuridad. Discúlpeme. Maigua, sí. Mendieta. Presente, doctora. Karina. Mesa. Presente, doctora. Mesa, creo que la vi ingresar recién. Doctora, sí, disculpe, tuve un percance. Recién acabo de llegar del hospital, ha pasado una emergencia en mi casa y por eso es que no pude ingresar a la clase. Bien. Recién ahorita acabo de llegar. Entonces, más o menos, sí, no se preocupe, en este contexto a veces sus imprevistos suceden. Sí, doctora. Pero se descarga la grabación, más o menos en media hora, una hora ya debe estar, y para que pueda ir escuchando mientras usted va resolviendo, ¿no? Esa es la ventaja que tiene. Osoriaga, nuestra Presente, delegada. doctora. Muy Presente, bien. doctora. Paja. Presente, doctora. Maritza. Ramos Martínez. ¿No está? Ramos estuvo... Doctora, Sí, creo dígame. que también, doctora, creo que Ramos también pidió una justificación por lo que creo que tiene clases ahora en la tarde como docente en la universidad. Entonces pidió permiso. Creo que no sé si le habló a usted. Sí, dijo me que ha sí había hablado informado. Sí, por favor, a ver si Gracias, me gracias por hacerme recordar. Ya, gracias. Ríos. Presente, doctora, presente. Marco Antonio. Rojas Camacho. ¿No está? Miss, la compañera Rojas también ha tenido problemas con la conectividad, pero seguro ella se va a comunicar directamente con usted. Sí, es bueno que justifiquen, ¿ya? Román. ¿Está Román? ¿Nadie sabe algo de Román? Lo dejo en blanco. Silva. No comunicó. Sí está, doctora. Presente, doctora, presente. Silva. Román. Silva sí está. ¿Román está? ¿Román? ¿Sí Doctora, está? sí está Román, sino que su audio está mal. Ah, su ya, audio. pero cuando no tienen el audio voy a ver. Sí, claro, en el chat. Que coloquen, porque no se ve, no lo veo a Román. Talavera. Presente, doctora. Presente. Sí, Roosevelt. Tolentino. Presente, doctora. Sí, Hermis. Torres. Presente, doctora. ¿Alguien que no haya llamado? No, todos se llamado. Todos estamos. Sí, ya todos está. estamos. Si alguno de ustedes no le hubiera alcanzado el tiempo de entregar el día de ayer, me manda un mensajito a mi WhatsApp personal para hacerle una ampliación. No puedo hacer ampliación si no hay una razón, una justificación, porque
En este contexto a veces, bueno, pues ocurren tantas situaciones y para tomar la decisión de mover algo en Clementina o en Trilce, siempre tiene que haber alguna respuesta porque me van a hacer la consulta y tengo que dar la respuesta. Bien, entonces los dejo trabajando. Yo sé que no he terminado de hacer las revisiones, pero ya ustedes se van a autoevaluar y yo les voy a enviar los comentarios por Clementina y nos estamos encontrando el día jueves 7 de la noche. Si alguno de ustedes no puede porque se le cruza horario por algún trabajo que tiene que hacer, no se preocupe, descargue la grabación y puede escuchar y el día sábado puede preguntar, ¿sí? Doctora Violeta. Sí, dígame, Lucía. Por favor, ¿podría enviarnos los archivos que ha presentado ahora en la clase? Sí, yo estoy enviando por correo. ¿Les está llegando? ¿Alguien? Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Ya está, perfecto. Doctora, por correo les voy. También había un documento que el día jueves lo trabajamos. Sí. Y dijo ¿Cuál que es? lo Lo del enviar y jueves no no lo lo he enviado. ¿Cuál? Sobre ¿Cuál es? metodología. El programa. La tablita de metodología. Sí, Ya está, muy bien. Les va a ser útil. Doctora, disculpe. Sí, dígame. A mi correo no me ha llegado. No sé si usted tendrá mi correo. De repente se ha salteado. Dígame su correo. Eli Maigua, es facilito. Eli Maigua. 1. Hotmail, arroba Hotmail. Sí. Maigua. 1, ajá. Muy bien. Ahora sí, nos despedimos todos. Abrimos micros. Doctora, gracias. Buen fin de semana. Gracias, doctora. Gracias. Bendiciones, doctora. Gracias, doctora. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy bien, me da gusto verlos. Hasta luego. Todo buen fin de semana. Sí, Buen descanse, fin de cuídense. semana. Por lo menos así nos vemos ya que estamos encerrados. Muy bien, hasta el jueves. Sí, Cuídense doctora. mucho. Nos vemos. Hasta luego, Hasta el jueves. compañero. Buen fin de semana con todos.